Bueno, doctor Rodolfo Ondarza, muy buenas tardes, muy buen día. Me da mucho gusto conocerlo. Yo soy Edith Loyola y bueno, en esta conversación lo que busco es conocerlo más para que también nuestros escuchas y quien lo vea pues pueda conocerlo mejor. Entonces me gustaría que iniciáramos esta conversación pues con usted contándonos quién es usted, a lo mejor algún recuerdo de su infancia o algo relevante que guste, su perfil médico y y también cómo empezó con su activismo. Sí, cómo no, ¿cómo estás, Edith? Muy buenas tardes. Muy Es un buenas tardes. placer estar contigo y con tu audiencia y agradezco mucho este espacio que me brindan para poder comentar algunas cosas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues mi madre pues, fue maestra de Historia de México, mi padre médico, eh, pues yo crecí en un ambiente en el cual, pues, si bien no sobraba el dinero, pues había lo suficiente como para hacer algunas cosas, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con mis padres, puesto que tuve la oportunidad, gracias a ellos, pues, de conocer mucha parte de México, ¿no? En las vacaciones era pueblear, me encanta pueblear, conocer todos los museos y diferentes culturas. Creo que para conocer algún sitio tiene uno forzosamente que ir a su mercado, a su centro, a su plaza, ver también sus iglesias y por supuesto el panteón. El cementerio siempre es importante porque es una parte fundamental de nuestras diferentes culturas. Mi madre, al ser maestra de Historia de México, era también especial ir con ella al Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, ¿no? No era una visita tipo turista de conozca el museo en una tarde, sino era una sala por día, incluyendo toda la parte del primer piso tan bella de etnografía en donde podemos darnos una muy buena idea de cómo viven las diferentes culturas de los pueblos originarios, ¿no? Esos 68 pueblos originarios, los pueblos afromexicanos. En fin, yo nací con eso, con esa idea de era indispensable conocer las raíces de donde provenimos, las raíces históricas, pues, por supuesto, respetarlas, ¿no? Abrevar de ello, de ese conocimiento ancestral. De ahí vengo, de ese conocimiento y de ese entonces amor a México y de conocerlo profundamente de diferentes maneras. Cuando yo soy, pues, estudiante siempre de escuelas públicas y egresado de la UNAM. En la UNAM estudié pues, la carrera de medicina y cuando llego al internado, lo hago en el Hospital Juárez de México, ese hospital grandioso que se decía que podría haber sido el Instituto Nacional de Cirugía y que desafortunadamente pues sucumbió, colapsó durante el terremoto de 1985, en donde ahí perdí gente muy querida para mí. Eh, y bien, hago mi servicio social en la Armada de México. Yo fui oficial de la Armada de México y estuve destacado en el puerto de Guaymas, en el buque G-08, en el Ignacio de la Llave, después de haber tenido pues adiestramiento en el Centro Médico Naval y en la Heroica Escuela Naval Militar de Antonio Lizardo. Entonces me destacaron a Guaymas y en Guaymas pues tuve la oportunidad en ese buque y en buques patrulla, también de conocer otros pueblos a los cuales únicamente se tenía en aquel momento acceso por vía marítima, ¿no? Seris, yaquis, y bueno, una cantidad de cosas que me encantaron, porque si no hubiera estudiado yo medicina, hubiera estudiado biología marina o quizás oceanografía, ¿no? Entonces ahí pudimos conjuntar algunas cosas. Posteriormente, pues llego al Hospital Central Sur de Pemex, en donde estudio cirugía general, y de ahí salto al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para estudiar mi especialidad en cirugía neurológica, en neurocirugía. Terminando neurocirugía, que ahí fueron
4 años, más cirugía general, pues es otro tanto más, 5 años. De ahí hago una subespecialidad en el Hospital General de México, una subespecialidad cuyo nombre pues parece trabalenguas, ¿no? Neurocirugía estereotáctica y funcional, que se dedica por medio de técnicas de neuronavegación, eh, por medio de sistemas de cómputo, a alcanzar algunos blancos neuroquirúrgicos, a veces muy pequeños, tan pequeños como 3 milímetros. Entonces se necesitan esas técnicas de cómputo, las mismas que se utilizan para el lanzamiento de misiles, para localizar un punto de 3 milímetros en el espacio cerebral. Eh, Dentro de las técnicas que usamos para este tipo de procedimientos operatorios, pues el 40% aproximadamente de los pacientes se intervienen despiertos. Los despertamos durante el transoperatorio para poder así evadir áreas elocuentes, áreas riesgosas en el cerebro, por ejemplo, el área motora, el área del lenguaje. De hecho, pues a veces necesitamos entrar con traductores cuando el paciente es políglota y necesitamos preservar los idiomas, o si el paciente es un músico, por ejemplo, que nos pueda hacer favor de tocar algún instrumento, alguna melodía durante el transoperatorio, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado. Tengo también, diversos eh, diplomados en cuestiones de liderazgo, de administración, y pues una maestría en ciencias biomédicas para hacer investigación en animales de experimentación, ciencia básica, y por supuesto, pues ahí soy doctorante de ciencias médicas, lo cual pues, me capacita también para hacer investigación en seres humanos. Por otra parte, pues cuestiones de posgrado en otros lugares, como en la Universidad de Gunma, en Japón, un par de años, en la UCLA, en el Hospital de Clínicas en Brasil, el Hospital de Mainz, la Universidad de Mainz y la Libre de Berlín en Alemania. Entonces, pues conocemos de todo un poco, y eso pues ha acrecentado fundamentalmente pues mi idea de que, aunque suene trillado, como México no hay dos, ¿no? Particularmente su gente, y eso pues me ha dado oportunidad de veras aquilatar, de valorar lo que tenemos en nuestro país, sus tradiciones, sus bemoles también. No hay perfección en ningún lado, y muchas veces lo que creemos que es muy bueno en otros sitios en realidad no lo es tanto, ¿no? Tienen también sus cosas. Entonces, creo que somos muy afortunados de vivir en esta patria, en México, y bueno, de ahí, ¿qué más podemos contar? Bueno, de ahí salto también dentro de estas cosas de investigación, hago una denuncia, salto a los derechos humanos, sin pretenderlo, sin pensarlo, porque me veo envuelto en un tema de investigación, una situación experimental y legal con 474 pacientes, cifra dada por el propio Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde se hizo este tema de tortura médica, esta catástrofe de crimen de lesa humanidad, con estos 474 pacientes con hidrocefalia, con los cuales se les colocó un dispositivo experimental, un sistema de derivación ventrículo peritoneal sin válvula, porque para atender a esos pacientes normalmente el protocolo internacional es colocarles una válvula. Este sistema, este tubo, un tubo de Taigón, no tenía válvula, y era una protocolo sin pies ni cabeza, que tenía como responsable a Julio Everardo, que tiene como responsable a Julio Everardo Sotelo Morales, exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde en ese proyecto, vamos a ponerle ese apelativo, pues incluyeron a mujeres embarazadas, a recién nacidos en otros hospitales, porque fue un total de
8 unidades neuroquirúrgicas, tal como las denomina Sotelo Morales, y o sea, no únicamente en el Instituto Nacional de Neurología, sino en otros sitios, en donde pues el 80% calculamos de los pacientes ha fallecido, otros están en graves condiciones, sin atenderse el tema, a pesar de que esto lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Washington, acompañados por el obispo Raúl Vera, y el caso fue aceptado en el 2022, en donde me incluyen también como víctima, y apenas el año pasado, en el 2023, el órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de la Función Pública, pues emite un documento, un expediente muy chiquito, de hecho, el más grande que he visto, de 112 tomos de más de 56.560 hojas, en donde pues lo califican como grave y y también, pues, señalan ahí puntualmente que el responsable fue Julio Everardo Sotelo Morales, exdirector del Instituto Nacional de Neurología. Sin embargo, pues, hay impunidad en los responsables del tema, siguen caminando en los pasillos de la institución como si nada hubiera pasado, y mientras tanto, pues, los pacientes no son vistos de manera expedita como debería ser. Deberían ser revisados todos, debería ser revisado el caso. Y, por supuesto, no hay reparación al daño que sufrieron las víctimas. De esa manera, pues también de esto, pues estamos hablando de un periodo muy largo, ¿no? 12 años aproximadamente para que aceptaran el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aproximadamente 15 años para que la Secretaría de la Función Pública, a través de su órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aceptara esta violación a los derechos humanos. Más sin embargo, pues ellos dicen que pues, es una situación administrativa y que por ser administrativa, pues ya prescribió, a pesar de que los derechos humanos no prescriben, ¿verdad? Cierto, Las sí. cosas. Sí, Edith. Sí, a ver, ahí quisiera pausar un poquito y retroceder primero. Ya nos contó que su mamá fue maestra de historia y que tiene todo este antecedente, pero personalmente, ¿usted qué lo inspiró a decidir ser médico primero? Bueno, eh, el ver cómo trabajaba mi padre, yo creo que tuvo una influencia muy fuerte. Eh, Conforme fui tomando los libros, me di cuenta que era apasionante conocer el funcionamiento del ser humano, ¿no? No sé, leía el mismo tema en varios libros diferentes porque para mí era apasionante ver cómo funcionaban los diferentes órganos, desde los músculos, los huesos, el hígado, el corazón, pero cuando llego al cerebro, eso fue brutal. O sea, ver cómo funcionan las interconexiones neuronales, cómo funcionan los diferentes centros neuronales, pues es verdaderamente exquisito, ¿no? El cerebro humano es una maravilla impresionante. Yo creo que es la máxima creación que existe en el universo conocido. Entonces, de ahí me voy adentrando. Y en cuanto a la parte académica, pero por otro lado, mira, Edith, eh, se requiere yo creo que también cierta sensibilidad cuando quieres realmente por vocación dedicarte a la parte médica. Recuerdo un par de anécdotas. En alguna ocasión estaba tomando mi curso de neumología en el Hospital Juárez de México como estudiante de pregrado y estaba en ese pabellón cuando ya estaba yo de salida, ya era tarde, ya habíamos ya cumplido nuestras tareas, cuando me detiene una paciente y me dice, oiga doctor, quiero que usted me revise. He estado viendo cómo he estado revisando a tus pacientes y quiero que usted me revise. Y le pregunté por qué. Ya la vieron a usted,
Sí, dice, yo sé que tengo un diagnóstico y ese diagnóstico es que tengo cáncer y voy a morir pronto. Entonces, lo que quiero que haga usted es que me revise porque es lo que puedo yo dejar, enseñanza, y se la quiero dar a usted. Eso fue, pues, algo duro, algo pesado, algo eh, motivante también, muy fuerte. Obviamente que me quedé con ella mucho tiempo. Eh, en ese mismo hospital, en uno de los jardines, donde hay bancas y hay monumentos, un día estaba estudiando, ya sabes, con el uniforme blanco de estudiante de pregrado, y bata blanca y todo blanco, cuando llega una persona, un anciano, un anciano con un papel arrugado y un pedacito de lápiz. Desarruga el papel y me da su lápiz y me dice, doctor, ¿me puede escribir lo que dice en la placa de ese monumento? Se lo escribí, cuando terminé de escribirlo, le pregunté para qué lo quería. Obviamente el anciano era analfabeta, no podía escribirlo él. Entonces la razón que me dijo fue que era la primera vez en su vida que comía todos los días y quería llevarse un recuerdo del hospital. Wow. Entonces, eh, pues creo que nosotros los médicos nos debemos a los pacientes, y más cuando, gracias a los impuestos de otros, logras algo, ¿no? Logras convertirte en médico. Un patólogo del siglo pasado, del siglo XIX, Rudolf Virchow, un patólogo alemán, político también, médico, decía que los médicos deberíamos ser de manera natural los abogados de los pobres. Y creo que no estaba equivocado. Por eso es que también en nuestra función como médicos tenemos que ver por los derechos humanos de manera natural, ¿no? Esa es, de manera natural, uno tiene que estar adentrándose en ello como parte de las obligaciones y de la carrera que uno eh, tiene que llevar. Eh, la salud un derecho humano, la salud es eso, no es un negocio, mucho menos la salud es una mercancía. Sí, pues usted obviamente ya tiene una carrera muy larga, es obvio que ha tenido experiencias muy fuertes, muy impactantes que han pues hecho ¿quién es usted como médico, no? Lo han formado y puedo notar que este tipo de temas lo sensibilizan y es algo que no, la gente hoy en día ya no está tan acostumbrada a ver de los médicos. Desafortunadamente, los médicos y los doctores ya tienen esta imagen de a veces ser ya algo fríos, que a lo mejor ya no les impactan todas estas cosas porque están tan acostumbrados, la gente ya así lo cree, que las cosas a lo mejor que les podrían afectar ya no les afectan de la misma forma. Y en este sentido, yo quiero también preguntarle si a lo mejor este tipo de experiencias son las que lo motivaron a usted justo a involucrarse más de una forma más activa a defender este tipo de derechos humanos, porque como nos comenta, hizo una denuncia que tardó, por lo que me dice, más de 20 años, ¿no? En que la consideraran, y también denunciar en donde hay un sistema y muchos involucrados siempre es un tema muy difícil, ¿no? En ese sentido, ¿alguna vez usted pensó que había otra opción? A lo mejor no denunciar, a lo mejor quedarse callado, o qué lo motivó, qué lo hizo seguir en esta lucha, porque pues ya pasaron años, yo había leído sobre el caso, obviamente, pero pensé que la resolución había sido antes, honestamente, y
escuchar ahora que nos dice que fue apenas el año pasado en donde se empezaron como que realmente a ver las respuestas, pero siguen sin reparaciones ni nada, pues sí es impactante de escuchar. Y pues son años de lucha, ¿no? Supongo que también de su parte. ¿Qué nos podría compartir sobre eso? Sobre todo este proceso, sobre su experiencia, sobre su decisión de denunciar. Eh, Me gustaría que nos contara un poquito más sobre eso. Mira, Edith, cuando no existe un Estado de Derecho, como ocurrió en México en los sexenios anteriores, durante el neoliberalismo, si no hay un Estado de Derecho, entonces todo es posible, incluyendo el aumento de los problemas médicos. Eh, a veces tenemos colegas médicos que tienen una posición de dioses o semidioses. Pero yo quiero recordarle a tu audiencia que tienen que vernos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se calcula que en México tenemos más o menos 1,5 millones de psicópatas, mucho más sociópatas, y toda una epidemia internacional de narcisistas malignos. Los médicos podemos ser obesos, podemos sufrir de la tiroides, también podemos sufrir de hipertensión o de diabetes, pero también podemos ser psicópatas, sociópatas o narcisistas malignos. Uh, en mi caso, cuando veo yo a un paciente, yo no doy órdenes médicas y lo dejo muy claro. Doy sugerencias y les explico a detalle por qué. Ya la decisión es de la persona, tiene esa libertad, pero también tiene el derecho de saber por qué y cuantas veces sea necesario lo puede preguntar. Entonces, eh, hay muchas cosas que mueven este sistema, ¿no? Eh, Mira, la, en 2016, hay una revista muy famosa de alto impacto internacional que se llama British Journal of Medicine. Esa revista en 2016 sacó un artículo de gente muy reputada que decía que la tercera causa de muerte en Estados Unidos, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, era el error médico. O sea, los médicos teníamos la responsabilidad de esa tercera causa de muerte, arriba de los infartos, arriba de muchas cosas, ¿no? Por un lado, en el 2016 en Estados Unidos. Cosa que no creo que haya cambiado de entonces para acá. Y si allá no ha cambiado, en México tampoco, ni en el resto del mundo. Entonces, eso es muy importante. Si eso tú le sumas que en un estado, en un país en donde no hay un estado de derecho, se puede hacer lo que uno quiera, cualquier psicópata, aunque sea médico, entonces va normalizando ese problema, que lleva finalmente a hacer experimentaciones ilegales de manera impune. Esa es la explicación, esa es la razón. Es una razón sociopolítica y además médica, psiquiátrica, ¿no? Eh, mm, por otra parte, cuando analizas las quejas que llegan por violación a derechos humanos, a la CNDH, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, te das cuenta, nada más con ver una tabla, que la primera causa de violación a los derechos humanos es la salud. La salud. Cuando haces el análisis ya de varios años, por ejemplo, haciendo el análisis del 2020 a la fecha, te das cuenta de que de las instituciones más señaladas, las federales, estamos hablando de las federales porque es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no estamos hablando de las estatales, por ejemplo, que ese es otro boleto, pero no muy diferente. Entonces, te das cuenta de que, eh, de que el IMSS tiene el primer lugar.
de que el ISSSTE tiene un lugar también muy preponderante, pero que el IMSS te lleva casi 15-1 cuando analizas varios años, 15-1 a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, es enorme la diferencia. Si analizas nada más los últimos 6 meses, la relación es más o menos como 4-1. No sé por qué cambió un poco esa cifra. Pero cuando analizas los últimos años, del 2020, desde 2019 a la fecha más o menos, es eso, 15-1. Entonces, si bien todos los derechos humanos son igualmente importantes, bueno, la violación a ellos no se califican de la misma manera. Por ejemplo, las violaciones graves a derechos humanos, pues como son la pérdida de vida, como son la pérdida de la libertad, la desaparición, la tortura. Bueno, son y bien calificados como violaciones a los derechos humanos de manera grave. Y ahí, pues obviamente, están señaladas mucho las instituciones de seguridad pública, la Sedena, la Guardia Nacional y menos todavía la Armada de México. Pero, bueno, yo creo que se nos olvida a veces algo que estamos normalizando desafortunadamente dentro de este mare magnum, además de desapariciones forzadas, de desplazamientos forzados, de asesinatos de periodistas, de activistas, de sacerdotes, ¿no? De madres buscadoras. Entonces, a veces perdemos la visión y, y normalizamos otras cosas. Sí, a lo mejor no es tan impactante una persona con insuficiencia renal o con una insuficiencia cardíaca, pero que muere, a lo mejor no secuestrada, a lo mejor no ejecutada, pero es casi un equivalente cuando le estás negando su derecho a la vida, su derecho a la salud. La estás condenando a morir. A lo mejor no de inmediato, por eso es que no es tan impactante. A lo mejor no vas a encontrar una fosa común en donde esté, ¿verdad? Pero esa persona va a morir. Esa persona va a morir en cuestión de días, de semanas, y una instancia como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te va a ofrecer una orientación o una asesoría, si bien te va, y te la va a dar, te la va a estar entregando a veces hasta 10 años después. Entonces, es una normalización en la cual se cae en una invisibilización y en una revictimización de las personas que están llevando la inmensa mayoría de las quejas a una instancia como es la CNDH. Entonces, es impresionante que pasen algunas cosas. Mira, cuando en el 2012 fui diputado. Fui diputado por mayoría relativa, fui diputado entonces por voluntad popular, pero además con otra característica, y era que no era militante de ningún partido político, era base ciudadana. Sí, fui impulsado por un partido político, pero no militaba yo en ese partido. Y antes de ahí, a mí que me encuentren una fotografía apoyando un partido político, no la van a encontrar porque nunca lo hice. Vamos, ni siquiera era yo bastante analfabeta político. Tampoco hay fotos mías en un meeting o en una marcha. No, yo estaba concentrado en la parte de ciencia, en la parte médica. Eso sí, siempre tuve en mi cuarto, en mi habitación, un póster de Che Guevara, que siempre he admirado mucho. Pero fuera de ahí, era yo un analfabeta político. Bueno, finalmente me ofrecen la posibilidad de contender. Contiendo y ganamos. Ganamos con un gran margen a un partido político de derecha que había ganado en ese mismo territorio, en Tlalpan, en la Ciudad de México, con el 80% aproximadamente de los votos en la contienda anterior. Y sin ninguna experiencia política ganamos. Bien, ¿por qué lo comento? Porque esto es importante en relación a que llego a ser el presidente de la Comisión de Salud de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
pero fui el primer médico en hacerme cargo de esa comisión, y creo que creo hasta donde yo sé, a la fecha sigo siendo el único. Estaba yo, obviamente, también en la Comisión de Grupos Vulnerables, en la de Derechos Humanos y en la de Ciencia y Tecnología. Pero también la ciencia y tecnología, en la ciencia y tecnología, creo que a la fecha sigo siendo el único, siendo yo neurocientífico, bueno, que alguna vez pisó algún laboratorio en alguna cosa de ciencia o tecnología, y el resto de los diputados que han estado en esos lugares, en esas posiciones, jamás no saben lo que es eso. Sin embargo, legislan sobre salud, legislan sobre ciencia y tecnología. Entonces, si eso lo sumo también al conocimiento de los sociópatas, de los psicópatas, si lo asociamos al hecho de la tercera causa del error médico, si lo asociamos también al hecho de que pues la mayor parte de las quejas, la inmensa mayoría de las quejas sobre violación de derechos humanos a la salud, pues entonces todo se concatena y todo tiene sentido. ¿Por qué no visualizan eso? Pues porque no saben, porque son unos burros, porque no tienen idea de lo que están haciendo. Ahora, el no atender eso también es una causa de inestabilidad social y de ingobernabilidad, porque a la larga eso pesa. Y si no solucionamos esos problemas de la misma manera que se deben solucionar las violaciones graves a salud, que son las menos, afortunadamente, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, pesan lo mismo una cosa que la otra. A lo mejor en una ejecución pierde la vida a alguien de forma inmediata, pero en la otra pierde la vida en cuestión de días o semanas. Pero es lo mismo, es cuestión de vida o muerte. Y si la gente no lo entiende de esa manera, que los derechos humanos son cuestión de vida o muerte, pues en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, todos estamos expuestos. Y si no tenemos una institución o instituciones que nos garanticen el tutelaje de los derechos humanos, entonces, ¿cómo vamos a poder salir de un problema nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos? No hay manera. Sí, me parece muy interesante eso que dice porque creo que tiene razón en eso de que hemos normalizado a lo mejor ciertas violencias médicas que hasta ahorita se están haciendo un poco más populares, o la gente ya se está informando de que puede hacer ciertas denuncias, o de que a eso se les llama violencia también, como ciertos tratos, como de que eso se puede también denunciar, etcétera. Creo que tiene toda la razón, se ha normalizado y la gente hasta la fecha no lo sabe, apenas un poco lo empieza a ver, lo empieza a entender, y creo que hasta apenas se han empezado a ver como que ciertos estragos de esta, digamos, pues débil sistema médico en México, que a lo mejor, pues como usted bien dice, tendríamos que tomarle más atención, ¿no? Apenas fue este año y el año pasado en el que hubo una escasez de medicamentos en México, en donde apenas la gente empezó como a sentir estragos fuertes al respecto, que justamente son enfermedades que a lo mejor no te van a matar hoy o mañana, o que a lo mejor no son tan evidentes, pero que a la larga la gente sintió estos estragos médicos. Incluso hablamos de escasez de medicamentos para pacientes con problemas de salud mental que a la larga se vieron afectados en su día a día porque no tenían estos medicamentos, ¿no? Y mucha gente no sabe que eso es, pues también algo que se puede denunciar, algo que se le debe de prestar atención también en el país, ¿no? A lo mejor no solo el tema de seguridad, como dice, que es más inmediato, o a lo mejor más escandaloso o evidente, como a lo mejor usted bien dice, asesinatos, desapariciones, etcétera, pero que cuando ya es todo un sistema, pues afecta a toda la población, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora, yo creo que otra de las cosas que la gente debe pensar es que un hospital, por ejemplo, hablando del abasto de medicamentos, un hospital tiene un director general.
tiene además un director médico, tiene un director administrativo y además tiene un directivo de la farmacia interna del hospital, que por cierto, esas farmacias internas fueron privatizadas por Peña Nieto. Bueno, entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, la gente va a saber que es como un hotel, ¿no? Un hotel, uno llega a cualquier hora, cualquier día, y va a tener comida. A lo mejor en ese momento, no sé, se le acabó el bistec que tenían, ¿no? Pero te ofrecen otra cosa y al día siguiente va a haber el bistec, ¿no? Sin embargo, un hospital también tiene, en ese sistema de administración, tiene las mismas camas como tiene mesas un restaurante. No va a cambiar de mesas el restaurante. Tampoco un hospital el número de camas, ni tampoco el tipo de pacientes que tiene un hospital. Más o menos el tipo de enfermedad se mantiene, se va manteniendo. Entonces, hay una forma de prever para administrar. Entonces, hay una previsión de los medicamentos, sobre los medicamentos, si van a hacer falta o no, mucho tiempo atrás. Entonces, ¿a cuántos, yo te pregunto y le pregunto a la audiencia, al público, ¿a cuántos directores agarraron y metieron al tambo por no tener los medicamentos? Cuando que esos medicamentos los pueden prever que no los van a tener, pues a veces hasta años antes, meses antes. Ahora, este desabasto de medicamentos no es una cosa novedosa, tiene pues, décadas existiendo, por un lado. Por otra parte, hubo declaraciones de la Secretaría de Hacienda en donde pues se vio claramente que había medicamentos, los oncológicos, por ejemplo, para niños en su momento, sí existían, pero los tenían escondidos. Entonces, bueno, eso a mí me parece, yo creo que a todo mundo criminal. Entonces, a estos criminales médicos, ¿qué clase de médico puede ser capaz de esconder los medicamentos para el cáncer de los niños en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Pediatría? Pues solo que sean sociópatas o psicópatas, o no sé qué clase de médicos puedan ser, pero criminales sí lo son. Y sin embargo, ¿los ves presos? No. Entonces, esa impunidad, que ese es el otro tema, es la madre de la corrupción. Yo no creo que sea al revés, o bueno, a lo mejor es una cosa ahí, una y la otra, ¿no? Pero si no hay impunidad, no hay corrupción. Entonces yo no veo a estos directivos de los hospitales tras las rejas, ¿verdad? Entonces, lo mismo que no veo tras las rejas a quienes violentaron la salud, la integridad de las personas en el Instituto Nacional de Neurología. No están tras las rejas. Es como también en el mismo Instituto Nacional de Neurología había otro directivo, Miguel Ángel Celis López. Entonces, que es cómplice, por cierto, de ese tema de crimen de lesa humanidad. Bueno, a él lo destituyen por un fraude, por un contrato leonino, con una empresa de nombre Phoenix Farmacéutica y otra, por alrededor de unos 600 millones de pesos. Entonces, inhabilitan a esta empresa, inhabilitan a dos farmacéuticas, pero a este sujeto, a Miguel Ángel Celis López, no lo inhabilitan, lo destituyen y menos lo procesan. Entonces, dice uno, bueno, ¿a qué estamos jugando, no? Porque ellos siguen ahí deambulando en los pasillos de la institución, en total libertad, con total impunidad. ¿Y qué pasó entonces? ¿Quién va a pagar los platos rotos por esos contratos leoninos, por esos fraudes, por esa violencia contra los pacientes? Por eso todos tenemos que estar bien enterados de qué es lo que pasa a detalle y quiénes nos están dirigiendo los hospitales, quiénes nos están gobernando, quiénes están legislando.
Tenemos que saber exactamente qué clase de bicho tenemos enfrente para saber cómo defendernos, ¿no? Para empezar, para no votar por esa persona, para protestar por su designación, para poderlo destituir, para poderlo procesar. En fin, necesitamos informarnos en programas como el tuyo. Ok, es algo que justamente le quería preguntar, como en ese sentido, ¿usted qué le podría aconsejar a la gente que haga en caso de que se vean violentados de alguna forma en estas instituciones? O no solo en estas instituciones, también en privadas, pero que mucha gente de verdad no está informada y no sabe qué hacer cuando se ven frente a estos temas médicos, ¿no? Mucha gente nada más se queda de brazos cruzados porque no sabe. ¿Qué podría aconsejarle a nuestra audiencia que haga en ese sentido? ¿Usted cree que justamente la CNDH sea una buena herramienta para que la gente se acerque, un buen refugio, digámoslo de alguna forma? No, tiene que transformarse la CNDH, pero pues finalmente pues es el recurso que tenemos la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fíjate, Edith, en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para 1996, como no se dan abasto con todos los problemas médicos, entonces crean la CONAMED en 1996. Ujú. Y a pesar de eso, siguen la gran cantidad que existe de quejas sobre violación de derechos humanos en cuanto al sector salud en la CNDH, a pesar de que muchos de esos casos han sido desviados hacia la CONAMED, que su función es otra, arbitraje médico, ¿no? Pero que también son un tema de violación de derechos humanos, de una manera u de otra. Entonces, el tema es grave. Y por supuesto, pues denunciar. Cuando se trata, muchos de estos temas pueden ser penales, entonces hay que ver a un buen abogado también y hacer las denuncias también penales, administrativas o civiles, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Eh, Mira, ahorita estamos en, en esa lucha por ver quién va a hacerse cargo de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ujú. Entonces, las cosas y las cuentas ahí no son claras. Esto lo lleva el Senado de la República Mexicana. Pero como no es tan claro cómo se está gestando la designación de una terna, en donde hay muchas cosas raras, una reelección de entrada que está muy cuestionada por la situación de, mm, pues, de la baja productividad, del bajo trabajo que se ha realizado, de las bajas recomendaciones a estas violaciones de derechos humanos por un lado, por otro lado, pues una carta de precisamente del obispo Raúl Vera que fue falsificada, entonces que está ahí también el tema. Luego, por otro lado, otra candidata que no tiene un título universitario como lo dice la convocatoria, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sin embargo ha estado en otras instancias también de derechos humanos. En fin, son cosas que no están claras y que se tiene que reponer el sistema. Entonces, yo estoy contendiendo, y lo menciono también, porque ¿qué podemos hacer? Pues denunciar. Entonces, Ujú. ¿cómo he denunciado en mi caso? Pues estoy denunciando a través de una carta abierta, ¿no? Hago una carta abierta hacia el Senado de la República, dada entonces, siendo abierta al público en general y que lo conozca toda la gente en todas partes del mundo. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi opinión? Y pues estoy convencido de que lo que estoy diciendo es justo y es necesario hacerlo, ¿no? Entonces hay que darlo a conocer. Cuando uno da a conocer las cosas, cuando uno hace las denuncias, cualquiera que sea la vía, buscando la más pertinente, pues entonces el resultado es mucho más favorable que cuando nos quedamos callados, Edith. Sí, sí, claro. En ese sentido, justo me gustaría detenerme un poco y que nos pudiera explicar mejor para que nuestros escuchas lo entiendan, pues, ¿qué es la CNDH? ¿Qué se hace ahí? ¿Por qué usted considera que se necesita hacer una reestructura? ¿Usted qué propone como
hacer estas reestructuras, estos cambios, y también más, a lo mejor, casos en específico de cuáles usted considera que fueron estas violaciones durante el proceso, que ya nos mencionó algunas, pero a lo mejor algo más puntual para que la gente justamente entienda todo el proceso, y se familiarice más, porque mucha gente no le pone la atención que debería la CNDH, ¿no? Es algo que debería de ser una de esas principales instituciones que arropen a los mexicanos y que los mexicanos se sientan cercanos, que conozcan bien. Y yo realmente siento que muchos ciudadanos no conocen al respecto. ¿Nos podría explicar un poco más? Sí, cómo no. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución sumamente importante, como lo dices, porque es la institución que va a velar teóricamente porque se garanticen nuestros derechos humanos, que son de diferentes tipos, ¿no? Entonces, eh, si nosotros sentimos o estamos en la certeza de que se están violando nuestros derechos humanos, tenemos esa instancia para poder acudir. Hay instancias sobre derechos humanos estatales, cada estado de la República tiene sus propias instituciones, pero aparte, eso es para solucionar los problemas estatales. Pero cuando el problema viene de una instancia, de una autoridad federal, entonces cobra ahí pues un papel vital la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando el tema es federal. Sin embargo, no está cercana a la gente. La, la Comisión Nacional, la CNDH, tiene alrededor de unas 16, 17 instituciones en los diferentes estados de la República. Pero hay estados de la República que tienen dos áreas de la CNDH. Por lo tanto, menos de la mitad de los estados de la República Mexicana cuentan con áreas propias de la CNDH. Y por otro lado, tiene también la CNDH unidades móviles. Sin embargo, están inmóviles, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la CNDH? La CNDH tiene que acercarse a la gente, tiene que acercarse al pueblo, tiene que ser la primera en llegar cuando hay un problema, no la primera en esconderse o en esconder las cosas o voltear la cara para otro lado. No, tiene que ser la primera en llegar al punto en donde está ocurriendo alguna violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, es como, es tragicómico escuchar a alguno de los comparecientes decir, bueno, oye, ¿por qué no hiciste algo por estas víctimas de esta tragedia? Es que no llegaron a verme a Chihuahua, pero ya estaban muertas, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste tú? Esa es de las cosas que tiene que hacer la CNDH, atraer además de oficio cosas que a lo mejor no puede llegar la gente o a lo mejor la gente que sufrió esa violencia murió. Entonces, ¿por qué no atraer como corresponde de oficio los casos? Además de estar en una cercanía real con la gente. Una. Dos. Decíamos que a veces las orientaciones y las asesorías las obtiene el denunciante muchos años después. ¿Ya para qué? ¿No? Sí. Entonces, lo que necesitamos es fijar plazos cortos para que haya una búsqueda expedita de la justicia, que es lo que estamos buscando, justicia. Entonces, si nosotros llegamos a fincar plazos al menos 3 meses para una respuesta, para una investigación y luego una respuesta, o de ser posible mucho antes, entonces ya vamos avanzando, ya nos van a hacer un año, ni 6 meses, ni 10 años, al menos 3 meses, pero quizás pudiera ser menos. Por otra parte, eh, la, eh, la CNDH tiene 6 visitadurías y hay una serie de visitadores adjuntos. Entonces, estos visitadores adjuntos tienen que estar siguiendo paso a paso todo el proceso de investigación y de búsqueda de justicia en cada uno de los diferentes procesos que tienen los diferentes casos. Ese seguimiento es vital, porque si no,
se pierden en la nada, en el olvido, si no se les da seguimiento. Tienen que tener un seguimiento puntual. Y por último, pues también la situación de las recomendaciones. Las recomendaciones, pues se van a reír, pero estas recomendaciones son menos del 1% de los resultantes de las quejas que se han metido a la CNDH, menos del 1%, ¿no? Entonces, ahora, de ese 1%, menos de 1%, siempre me confundo con números tan chiquitos, entonces, con ese menos de 1%, entonces, si esa cifra tan pequeñita la transformamos en un 100%, de ese 100%, menos del 2% de esas recomendaciones llegan a ser cumplidas a cabalidad, incluyendo la reparación del daño del afectado. O sea, es nada, nada, es una burla, es una verdadera burla para la gente, ¿no? Entonces, por eso es que estamos contendiendo por la CNDH. La razón es porque la mayor parte de las quejas son médicas, porque entendemos también qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas, habiendo pertenecido a las Fuerzas Armadas, porque se necesita una CNDH con sensibilidad, porque si no hay sensibilidad, si no, entonces, pues, ¿cómo, qué vamos a hacer por la gente? ¿No? Por otro Claro. lado, se necesita tener el conocimiento. Uno solo pues, no lo va a hacer, por supuesto, pero si tengo el conocimiento y tengo la experiencia, entonces la idea es rodearse de gente altamente capacitada, con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Porque este tema tiene que verse así. ¿Qué haría yo si estuviera dentro presidiendo la CNDH? Pues buscaría, trataría de rodearme de gente mejor que yo en sus áreas, ¿no? Sí, Para que las cosas puedan fluir bien. Hay un dicho que siempre he seguido, ¿no? Que dice que un líder de primera se rodea de gente de primera, un líder de segunda se rodea de gente de quinta. Y aquí, pues, ha habido gente de veinteava, porque ni siquiera de quinta llega, ¿no? Entonces, donde temen que haya alguien bueno, porque no les vaya a quitar su hueso. Ese es el problema, que no hay una forma de que pueda llegar alguien que valga la pena, alguien que tenga la formación, el conocimiento, la experiencia y sobre todo la firmeza y la valentía para afrontar estas cosas, porque no les vayan a quitar su chamba. Muchas veces es eso, ¿no? Pero cuando uno no tiene miedo a eso, cuando uno lo que quiere realmente es tener servicio a la gente, entonces rodea de gente altamente capacitada, sensible, multidisciplinario, ¿no? Es una, es un área donde se necesita de varias eh, credenciales de diferente currícula para poder hacer crecer esto, ¿no? Se necesitan filósofos, bioeticistas, antropólogos sociales, psicólogos sociales, psicoterapeutas, en fin, ¿no? Se necesita una amalgama para poder hacer este crisol que puede ser la CNDH y que pudiera ser entonces algo espectacular y que un ejemplo para el resto del mundo se puede hacer, porque hay que sí. trabajar también a nivel internacional, desde la CNDH, no únicamente nacionalmente. Justo eso era parte de lo que también quería abordar en este sentido, porque a lo mejor para nuestros escuchas les gustaría saber qué autoridad es con la que cuenta la CNDH que debería de poder resolver estos casos, ¿no? ¿Cuál es su autoridad? Y también usted planteaba esta propuesta de darle seguimiento a los casos. ¿Y quién entonces sería el indicado para darle seguimientos? ¿Dependería del caso, el especialista? Sería como que alguien ya en específico, si es un abogado a lo mejor el que le dé el seguimiento, o si dependería de los casos. Depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, pongamos un problema de derecho ambiental. Ujú. Entonces, bueno, pues, ahí quizás podemos necesitar de ingenieros, ¿no? Ingenieros agrónomos, en fin. A lo mejor el que menos va a entender va a ser un médico o un abogado,
Ujú, sino que necesitamos diferentes especialistas en diferentes áreas, depende. Ahora, los visitadores deben dar seguimiento puntual a estos problemas. La CNDH mm, es no vinculante, sus recomendaciones son no vinculantes. Eso quiere decir que una recomendación no puede ser vinculada a un proceso, por ejemplo, jurídico, un proceso penal. Pero ujú, esa recomendación debe ser seguida, porque ya parte de una investigación del caso en donde pues, se está recomendando, valga la redundancia, a la autoridad qué es lo que debe hacer. Si esa autoridad no está siguiendo los pasos debidamente, entonces la CNDH puede recurrir al Senado de la República. Si ujú, también lo que el Senado de la República dictamine no hace caso la autoridad pertinente, le suena como una llamada a misa, entonces se puede proceder desde el punto de vista de denuncia penal, ¿no? Civil, dependiendo de lo que se necesite a través de un ministerio público. Pero ¿cuándo hemos visto que eso haya ocurrido? ujú. Nunca. Sin embargo, desde Me el punto de preguntaba, vista, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que sigue la CNDH para cumplir las peticiones a lo mejor que podría tener el denunciante? así es, Sí, porque pues mucha gente no lo sabe, ¿no? A lo mejor se puede meter la denuncia, pero no sabe cuál es el debido proceso. Y me parece muy interesante ahorita que nos explica cuáles deberían de ser los procedimientos, porque cuando lo pone de esa manera, uno podría decir, claro, es obvio, ¿no? Si estamos hablando de derechos, pues como dijo a lo mejor que tengan que ver con el medio ambiente, un abogado o un doctor va a entender poco, pero un especialista en el tema lo debe de saber bien y que nos esté a lo mejor ahorita explicando eso y saber que no existe, pues sí alarma, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe eso. claro. Ahora, todo está muy bien con la cuestión de la austeridad republicana. Perfecto, yo voy con ello, me anoto. Pero actualmente la CNDH tiene un presupuesto de más o menos 1.700, 1.800 millones de pesos anuales, que realmente pues, suena mucho, ¿no? Yo no me imagino esa cantidad junta, pero es mucho menos que No, lo que tiene en presupuesto anual un hospital, por ejemplo, grande, o es mucho menos de lo que tiene una alcaldía de la Ciudad de México para presupuesto anual. Entonces, cuando hacemos los comparativos, pues sí, de entrada pues, sí, suena mucho, pero en realidad es poco. La mayor parte de ese presupuesto se va a salarios, por ejemplo, ¿no? A honorarios. Sin embargo, pues se ha perdido alrededor de un 30% del presupuesto asignado desde el 2019 a la fecha. Entonces, yo creo que más que la reducción del presupuesto en una instancia tan importante como es la CNDH es invertirlo. Por ejemplo, como bien ha señalado, en peritajes. Si tengo un problema de derecho ambiental, necesito un experto y necesito contratar los servicios de un perito en ese sentido, ¿no? Es como los peritos también, cuando llegamos y tenemos un problema de orden médico y vamos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tienen ahí sus peritos para poder hacer ese arbitraje. Pero a quienes tienen como peritos, usualmente son médicos familiares, son médicos generales, que en el momento que tienen que hacer un peritaje sobre una alta especialidad, ya empezamos a tener problemas o cuando más, si esto lo he vivido de carne propia, y por eso a mí nadie me lo cuenta, porque, por ejemplo, en el caso que estamos llevando nosotros, que es una situación experimental, ¿qué diablos van a saber los peritos de la CONAVED sobre cuestiones experimentales? Nada. Y no los culpo, no es su área, no estudiaron para eso. Entonces luego de repente sale cada cosa que pues bueno, es entendible, pero más bien deberían decir, ¿saben qué? Zafo, porque de aquí no sé, pero cuando uno suelta
una opinión o un peritaje, que es todavía más grave, en un área que no le compete, entonces puede causar más daño aún actuando de buena fe. Sí, Y eso es lo que no queremos en una CNDH, ¿no? Queremos una CNDH en donde no haya nepotismo, donde no haya coatismo, donde no haya tortuguismo y todos esos ismos que son dañinos y que han venido pues retrasando el desarrollo de México. sí, Finalmente, insisto, esto es un tema también que tiene que ver con gobernabilidad, con sí. estabilidad social. Sí, me gusta que lo explique de esta manera con números y con cifras, porque como usted dice, ¿no? Estos números a lo mejor a nosotros como personas se nos hace mucho, y sí, es mucho, pero ya cuando yo lo escuché y dije, bueno, para mí es demasiado, ¿no? Pero pensando en una institución, a mí se me hace de verdad muy poco. Y más hablando de una institución como debería de serlo la CNDH, ¿no? Porque justamente es una institución que no solo atiende un tema, ¿no? Son diferentes temas y es para todo el país. Y ahorita que lo explica y lo pone de esta manera, con números y cifras, pues también la gente va a entender que, a ver, es muy poco para justamente todo un sistema, porque esto también la CNDH debe de ser por niveles, ¿no? Y es entendible que haya todo un proceso y un procedimiento para llevar estos temas a cabo. Y y sí, como dice, también es cuestión de gobernabilidad, pues porque se ha visto afectada, como usted nos comenta, pues en cuestión de recursos, ¿no? Cada vez menor. Y y yo creo que la gente honestamente no está la mayoría enterada de qué tan grave puede ser esto para la CNDH, ¿no? Claro, sí, es muy importante, porque si estamos hablando de la necesidad de tener instalaciones en cada uno de los estados de la República, pues no va a alcanzar ese presupuesto. Si necesitamos también contar con lo que le llaman volantes, que son estas unidades móviles para llegar a cada rincón del país, pues entonces se necesitan buenos vehículos. O sea, ni siquiera cualquiera, se necesita un 4x4, por ejemplo, ¿no? No una camioneta normalita eh, 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 suburbana, ¿no? Sino una 4x4 para poder llegar a los sitios, ¿no? Y quizás un par de camionetas blindadas también, sí, porque las cosas no están para menos. Entonces, eh, eh, sí, es impresionante cuando también tenemos, vean las comparecencias. Digo, ¿cómo puede estar en la terna gente que dice, oigan, yo no voy a poder el pensar así textualmente, eh, creo que palabra por palabra, yo no voy a poder llegar, si quedo en la CNDH, a todas las niñas, niños y adolescentes. Es una locura. Ah, caray, entonces, ¿a qué vas a estar en la presidencia de la comisión? Por lo menos inténtalo, o no lo digas, ya lo está diciendo. Entonces, el día que llegue a comparecer al Senado y le digan, oye, no llegaste, yo se los dije. Entonces, si ya me conocen, ¿para qué me invitan, no? Así van a acabar. Y también dice, bueno, o me van a dar más dinero para la CNDH. O sea, yo creo que hay diferentes también formas, todo es forma y fondo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer las cosas, de decir las cosas, pero sí hay que dejar claro que es insuficiente, pero que hay que hacer el esfuerzo y que hay que buscar la manera de administrarlo de una manera racional, porque hay que hacer toda una reingeniería, ujú, aunque suene demasiado administrativo ese término, pero finalmente se trata de hacer una reingeniería en todos los procesos operativos y administrativos para que esto funcione. Hay la manera en que se ha manejado el tema de la CNDH es cuántas acciones puedes tener de acuerdo al presupuesto anual. ujú. Entonces, que dependen, ¿no? Entonces, muchos que han estado ahí en la CNDH dicen, bueno, es que yo he hecho un chorro de acciones, pero una acción la cuentan como un volante, ¿no? Entonces voy a imprimir unos volantes y ya es una acción. Y si imprimo 1 millón de volantes, ya son 1 millón de acciones. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo que sea un trabajo integrativo,
con las diferentes instancias, desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, lo que es Ciencia y Desarrollo, con todos, porque en todos lados, con el conocimiento y con los instrumentos que cada instancia tiene, con las universidades, en donde también no pueden quedarse fuera las voces de todas y todos los activistas, de todas las organizaciones, de todas las ONGs. De hecho, una de las posibilidades en las que hemos pensado es en la creación de un consejo ciudadano, en donde esas voces estén presentes, no únicamente el consejo consultivo que nombra también el Senado de la República, sino que sea un consejo ciudadano que nos esté constantemente eh, documentando, comunicando, ilustrando, con quien podamos tener una reciprocidad de comunicación para que esto funcione. Y obviamente con las diferentes instancias académicas para ir teniendo conocimiento. Necesitamos tener conocimiento primero para hacer un diagnóstico exacto. Y luego tenemos que tomar medidas preventivas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Prevenir y no estar lamentando una catástrofe, un problema grave. Primero necesitamos un diagnóstico para poder establecer medidas preventivas. Y bajo esas medidas preventivas, bueno, ya, lo que se esté cometiendo, pues poderlo atender de una manera expedita, ¿no? Pero con conocimiento académico, con conocimiento de los derechos humanos, en fin. Ujú. Para eso se requiere pues de esa interrelación no únicamente nacional, sino, insisto, también internacional, porque Sí. también de las experiencias mundiales podemos obtener ese conocimiento. Y prevención también, ¿no? Es, Sí. Y ya para ir cerrando, me gustaría a lo mejor que nos explicara un poco más sobre o actualizara sobre este proceso a la presidencia de la CNDH, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Quién se puede postular? ¿Cuál es la denuncia que usted también está haciendo pública y abiertamente por medio de la carta que también vamos a estar compartiendo junto con este video? Y y sí, ya para ir cerrando, también alguna recomendación para la gente, alguna invitación que usted quiera hacer al respecto. Y sobre todo también si usted quiere comentar algo que crea que no dijo durante la entrevista o que considera importante que la gente sepa. Y pues con esto ya iríamos cerrando. sí, Edith, muy amable, muchas gracias. ¿No? Pues yo creo que es muy importante que nunca dejemos de tomar en cuenta que vivimos en un país en donde la violencia es extrema, en donde la violencia se está normalizando, desafortunadamente. Entonces, necesitamos crear una unidad nacional, buscando una paz larga y duradera. Eso es lo que finalmente creo que también, más allá de buscar la solución legítima a todas las violaciones a los derechos humanos, eh, pues irnos al origen del problema. La CNDH puede contribuir a disminuir las causas de esta violencia, buscar una paz, insisto, larga y duradera, en unidad. Eso tienen que visualizarlo, ¿no? No se puede tener una CNDH donde se pierda la autonomía, donde la CNDH pierda la independencia por estar tapando problemas. De nada va a servir eso a ningún gobierno. Lo que va a servir es que la CNDH trabaje propositivamente para poder modificar las causas de la violencia en México y que se trabaje por una paz, pero activamente, propositivamente y con inteligencia. Eso es lo que le va a servir a nuestra nación. No estar simulando, no estar volteando, no estar desatendiendo las cosas. Eso va a llevar a una inestabilidad. Para poder tener
cualquier gobierno fuerza, pues se tiene que también fundamentar en la solución de las causas que gestan estas violaciones de derechos humanos y que mantienen a una población totalmente insatisfecha. Yo no conozco a ninguna defensora, a ningún defensor de derechos humanos que esté satisfecho, de entrada, mucho menos las víctimas. Entonces, no, desafortunadamente no está ocurriendo eso. Hay un problema, algunos dicen que es una crisis, yo lo llamo un nicho de oportunidad. Entonces, tenemos la forma de hacerlo, tenemos a la gente, un equipo para poderlo realizar y sobre todo la mente abierta, ¿no? Y eso es lo que podríamos trabajar en conjunto con todas las organizaciones, en conjunto con los tres poderes de la Unión, lo que se tiene que hacer. Tenemos que ver qué es lo que piensan, que es otra de las cosas que tiene de ventaja el haber pasado por un puesto legislativo. La CNDH tiene la posibilidad de revisar la legislación y encontrar las fallas legislativas en donde haya problemas hacia los derechos humanos, o la misma CNDH puede sugerir iniciativas de ley, ¿no? Entonces, todas esas son funciones que las conocemos y que las podemos llevar a cabo. E insisto, en un contexto también regional, internacional, porque no estamos aislados del mundo. Entonces, muchos de nuestros problemas, pues son, atraviesan las fronteras, ¿no? De un lado y del otro. Sí, Entonces, sí, claro. ese es un punto también importante. Ahora los resultados de las elecciones en Estados Unidos, lo vemos más que claro. Ya las organizaciones de migrantes en Estados Unidos están buscando la manera en cómo o quién va a ocuparse si Trump cumple sus amenazas de deportación masiva, quién se va a hacer cargo. Esos son problemas graves. Todas esas migraciones nacionales y de extranjeros que cruzan nuestro territorio nacional tienen que ver con la CNDH, de una manera u de otra. Y la CNDH tiene la obligación también de ver por nuestros connacionales por ejemplo, los Estados Unidos. También tenemos que ver allá. Finalmente son nuestros connacionales, son ciudadanos mexicanos y no pierden por estar allá sus derechos humanos. Entonces tenemos que ver esa parte diplomática también. Podemos auxiliar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo caso, ¿no? Entonces, que es una de las situaciones que hemos estado haciendo a lo largo de los años. Pues no únicamente asistir, ayudar, colaborar con los pueblos originarios, con los trabajadores en general, sino también con nuestras hermanas y hermanos migrantes. Sí, es cuanto. Ok, muy bien. Pues eso sería todo, doctor. Espero que haya dicho también todo lo que quería decir en esta entrevista y esperemos que esta entrevista también, bueno, esta plática más que entrevista, le sirva a la gente para entender un poco más pues, la importancia de la CNDH en México, cuál es su función, que también se pueden acercar, que se deben de familiarizar, y que es una institución que nos debe de respaldar y que debe de ser mutuo, ¿no? La institución con los mexicanos y los mexicanos con la institución, porque a la par yo siento que estamos ahí medio olvidados unos de los otros y por eso no se han fortalecido estas relaciones mutuas. Entonces, pues yo le agradezco que nos haya dado estas explicaciones, que nos haya dado tanto de su tiempo y pues cuando guste, este va a ser su espacio y pues esperemos que también a nuestros escuchas les guste mucho esta conversación y conocerlo un poco más. No, muchísimas gracias. Estoy a sus distinguidas órdenes. Cualquier cosa en la que pueda yo ayudar a colaborar, con todo gusto. Muchísimas gracias, Edith. Muchas gracias, doctor. Gracias.